Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a exponer sobre los métodos de alfabetización. Su servidora Vergara Cortés Monserrat y mi compañera Estañón Hernández Cintia Lisbeth. Estos métodos nos van a ayudar para que el alumno tenga los conocimientos de la lectoescritura. Como estudiantes de información, nuestro propósito de estos métodos nos ayudará para la enseñanza de aprendizaje de los alumnos con la electroescritura, en lo que vamos a observar en cómo trabajará las vocales, las consonantes, las sílabas, la cantidad y la calidad. Los métodos utilizados en la alfabetización son los procedimientos y técnicas para facilitar la enseñanza y aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo matemático elemental. Tal como Emilia Fierro nos comenta, son parte del sistema de escritura esencial para maestros, psicólogos y otros evaluadores para evaluar los avances de los niños. Lo que es aún más importante, pueden ver los signos de evaluación que de otro modo pasaría desapercibidos. Método de alfabetización alfabético. El método de enseñanza alfabético, también llamado de deletreo, es un método tradicional de tipo sintético, en donde parte de estructuras sencillas, en este caso las letras del alfabeto, para después combinarlas en sílabas y más adelante en palabras y frases que darán lugar a textos, y se basan en el aprendizaje de la forma de las letras, en donde los niños deben familiarizarse y conocer todas las grafías. El método es muy sencillo y mecánico, y a menudo llega a ser lento, que deja en segundo plano la comprensión de textos y la expresión escrita. En este método se aprenden todas las letras del abecedario, siguiendo un orden alfabético, y cada una de las letras se aprende pronunciando su nombre, como A, B, C, D, etc. Se aprenden a leer esas letras por su nombre y de manera simultánea a escribirlas, y su aprendizaje se basa de las letras y su nombre y su grafía. Una vez conocida el alfabeto, se comienza un deletreo de palabras escritas. Después se hacen combinaciones de letras, como son de consonantes y vocales, para formar sílabas. Las combinaciones de sílabas también dan creación a las palabras y posteriormente a oraciones. Y más adelante se pueden introducir mayúsculas, signos de puntuación y reglas ortográficas. Método fonético. Este método nos habla del aprendizaje fonea, que es el sonido de las consonantes, como por ejemplo la M, en que se aprenderán las vocales, las consonantes con la imagen del objeto y la palabra, en que después se combinarán las consonantes y las vocales, como por ejemplo P, Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Es para facilitar la lectoescritura. Por ejemplo, nosotros como docentes estamos enseñando una imagen al niño de un animal. Nosotras vamos por letra, vamos mencionando este animal como A, B, J. Es un ejemplo. Un punto importante de este es Blas Paz, que es el padre de este método. Fue para ayudar a su hermana. Una ventaja de esta es como el lance de los sonidos es más fácil y rápido para el alumno leer con mayor facilidad. La desventaja es porque más atención con estos sonidos y sílabas y etcétera. No estamos descuidando la comunicación. Método silábico. El método silábico es un método sintético, y como los métodos sintéticos, parte de unidades mínimas y sencillas para abarcar poco a poco unidades complejas. El método silábico, como su propio nombre indica, parte de las sílabas, y para continuar con la unión de sílabas que dan lugar a la palabra, y a seguir con la unión de palabras en una frase para después completar las lecturas de textos. El método es bastante sencillo, aunque es bastante mecánico. Se comienza por el aprendizaje de las 5 vocales, su sonido y su grafía. A continuación, se introducen las consonantes,
no de manera aislada, sino de unidad a las vocales para dar lugar a las sílabas más comunes. Y así se aprende el sonido de las consonantes asociadas a la vocal. Después se comienza por grupos silábicos más sencillos, como ma, me, mi, etc. Después se continúa por algunos grupos algo más complejos, como el ra, re, ri, ro o ru. Después se introducen sílabas trabadas con 2 consonantes y una vocal, como es bra, bre, bri o pla, ple, pli, siguiendo la misma secuencia, sonido y grafía. Y finalmente se enseñan las sílabas con orden inverso a la vocal y consonante, como al, el, il, ol o ul. El método global. Este método nos menciona que es para apoyar la electroescritura, que tiene el desarrollo del lenguaje infantil y la lectura audiovisual. En estos medios de audiovisuales modernos, tomando en cuenta las interacciones y las oraciones y las palabras, en que se va a utilizar la enseñanza sistemática de la lectura audiovisual y la escritura simultáneamente. El método de la palabra generadora consiste en a partir de la palabra normal o generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posee la palabra generadora. La palabra generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en el cuaderno. Luego es leída para observar sus particularidades y después en las sílabas y letras, las cuales se mencionan por su sonido, se reconstruyen en una palabra y con la nueva se forman sílabas. Dentro de este método se pretende dar motivación a la conversación o utilización de la literatura infantil que trate de palabras generadoras. En este método, primero se presenta una palabra generadora, manuscrita y enunciada correctamente. Después se hace descubrir entre otras palabras. Se copia la palabra y se lee. Por último, se descompone la palabra en su elemental sílabas para después dar un análisis con sus sonidos conocidos y formar una nueva palabra o frase. El método constructivista. Bueno, este método no es como tal un método de enseñanza de electroescritura, pero Emilia nos dice que es para aprender a leer y a escribir dentro de contextos funcionales y significados. También nos dice ella que es una corriente pedagógica basada en la teoría de conocimiento constructivista. Se entrega algunas herramientas a los alumnos para construir sus propios conocimientos para resolver problemas. También Piaget nos dice que el niño almacena conocimiento, sino que los construye mediante la interacción de los objetos. El método sintético se refiere a los métodos que parten de los elementos más simples para llegar a las unidades más complejas. Es decir, inician por el estudio de las letras, combinándolas, y luego para formar sílabas y posteriormente las unen para componer palabras, frases o enunciados. En estos métodos son más bien un apoyo asociado para la memorización e identificación de los signos y su pronunciación. Unas veces se asocia con un gesto al estudio de cada letra y otras al gesto en relación con el ruido que pertenece a la experiencia del niño. Coincide con un sonido de letra y en otras son dibujos de los que ofrecen figuras cuya acción y grito son semejanzas al sonido de la letra que se está aprendiendo. Y otra, la letra o sílaba en cuestión se encuentra iniciando palabras representadas para objetos por ellas nombrados. Y este es el método llamado de palabras clave. El método tónico, este es el método que tenemos que hacerlo desde el nacimiento para tener un conflicto en un futuro para el alumno. También se van desarrollando sus habilidades cognitivas y comunicativas. Bueno, este es un vínculo a que está
se apoya en los familiares, en que aprenderán a reconocer su voz, sus palabras, en que también como podemos apoyar al alumno como dialogar con su familia, su maestro y compañeros. Hablando en esto, se va a generar condiciones normales. El método analítico. Este tipo de métodos toman como base la idea de que el punto de partida para la enseñanza de la lectoescritura deben ser palabras, frases y enunciados. Asimismo, son los que mejor se contemplan las características del pensamiento del niño. Cabe señalar que también que en virtud de que se comienza a trabajar con unidades mayores y se van descomponiendo en unidades cada vez menores, a este grupo de métodos se les denominan analíticos. Bueno, el método natural integral nos dice que fue fundado por Piaget. Él nos habla de la enseñanza de la lectoescritura, que es el símbolo analítico y sintético, entre otros. Se realiza una orden que es primero la sílaba, las letras, la cantidad y la calidad de la vocal. El método mixto integra lo mejor de los métodos analíticos y sintéticos que parten de una premisa de que es importante que el alumno comprenda de un texto global, pero que al mismo tiempo debe ejercitar los aspectos básicos del escrito. Este método se caracteriza también por tomar en consideración las características de los estudiantes, porque se trabaja la lectura y la escritura de manera simultánea. El método dialéctico es el objetivo que vamos a ampliar más de la enseñanza de la lectura, que la enseñanza del aprendizaje en la lectura, escritura, en que se fijará la imagen de la letra, la palabra, etc. Se enseña simultáneamente y la lectura impresa, que es la mayúscula, la minúscula y la manuscrita.